El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de Cunaleche. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico Salud Siglo XXI, afiliado a SENASA, subsidiado y contributivo, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, Universal, PALIC y APS. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel I, entrada de Las Palmas, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Banco de Ahorro y Crédito Empire se une a la familia LIR para servirle y ofrecerle soluciones en negocios, financiamiento de vehículos, préstamos personales y para ahorrar. Visítelos en la sucursal de la Avenida Bolívar 409 en Gascue y agentes autorizados en tiendas de LIR Comercial. Banco de Ahorro y Crédito Empire. Tú sabes que cuando tú dices contributivo y subsidiado, cuando se instalan esos sistemas, yo creo que se deben explicar, mire, a los patronos, a los trabajadores, óyeme bien, el subsidiado se le debe explicar a los patronos, dice, pero ellos son contributivos, por eso. A los médicos, que es que el subsidiado no cobra copago, y ese es un sistema que le da negativo hasta el prestador de servicio, porque el valor de una consulta es muy bajo y no hay copago. Es un paciente que hay que darle hasta el pasaje. Entonces tú ves que el médico está atendiendo a un paciente y no sabe que el centro para que él trabaja no le puede dar participación porque el médico no va a coger participación del rojo. Entonces, ese es el problema. Y otra cosa. Es más complicado. Y no lo puedes cargar de las ñapitas que se le dan. Cárgalo de análisis, cárgalo de imágenes. Eso es lo que tiene que entender todo el mundo del subsidiario. Subsidiario es la cosa más bonita que hay, Por eso es que yo digo que el gobierno no tiene que dar el 4% a la seguridad al Ministerio de Salud, porque las ARS cubren eso, sobre todo SENASA. Señores, hace muchos años, los negocios tenían, el que quería poner un negocio nomás tenía que hacer una cosa, era ir a rentas internas y sacar una patente. Te entregaban un titulito que decía patente que autoriza a expender alimentos. Patente que autoriza una tienda, entonces detallaba ahí el tipo de negocios. Pagaba un porcentaje de la existencia que ese negocio tenía. Y si el hombre era muy avanzado, y podía avanzar en la era de Trujillo, entonces él iba y se inscribía en una cosa que se llamaba la Cámara Dominicana de Comercio. Cámara de Comercio. Tú te inscribías, usted era comerciante, llevaba tu patente, te afiliaba ahí. Eso era todo lo que un comerciante podía hacer. Si era un obrero, entonces él se iba al Centro Social Obrero en la José Martí, esquina Caracas, y se inscribía como trabajador. Esos eran los dos lugares que recibían capital y trabajo. Luego, las organizaciones comenzaron a fortalecerse en República Dominicana y el sector laboral comenzó a tener mucha fuerza. Y aparece, por ejemplo, la Confederación, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, los industriales. Cuando comienzan a llegar todos esos préstamos, también les exigían que se asociaban. Tenía también ay Dios mío, los hombres de empresa. Pero aparece una asociación que hoy tenemos su presidente, que mucha gente no sabe cuándo comienza y que él va
a comenzar contándonos qué es la Confederación Patronal, que no es la Asociación de Industria, ni es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, ni es tampoco el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, ni es el Sindicato Cristiano de Henry Molina y de todos esos la sindical clasista ni nada. Juan Alfredo de la Cruz es presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana. Se conoce como Copardón. Copardón ha tenido mucha importancia aquí porque ha sido el contrapeso del otro, pero también ahora en las reformas constitucionales que han hecho, ha tenido mucha participación porque es la gente que ha hablado del trabajo. Recuerde que cada vez que hay un problema, en esa silla se sienta alguien y dice, mi empresa produce una cantidad de mano de obra de tanto. Entonces, los gobiernos son buenos en la medida que producen un ambiente favorable para una inversión que produzca mano de obra. Ahora vamos a tener problemas y no sé cómo se van a enfrentar. Yo creo que Copardón va a hacer un papel importante en estos días, porque si hay una cesación de pago, si hay una cesación de trabajo, aquí no hay un fondo de contingencia como en el gobierno americano que dice, no se preocupe que aquí todo el que no esté trabajando se le va a dar un subsidio. Aquí no hay ese fondo, ni la empresa privada. Es más, los bancos no pueden hacer una cesación de intereses porque ellos pagan intereses por el dinero que ellos reciben. Entonces, le confieso con mucha pena que yo no tengo solución, pero quizás Juan Alfredo lo tiene. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Qué gracias. es Copardón? Sí, gracias, doctor. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí. Y muy buena introducción con la que usted inicia. Copardón surge hace 73 años, cuando empiezan los movimientos sindicales en República Dominicana a surgir, y como un contrapeso de los movimientos sindicales, el gobierno promueve la creación de la Confederación Patronal de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque República Dominicana ya está adherida a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, y la OIT es el tripartismo: gobierno, sector empleador y sector trabajador. Ahí surge Copardón. Y muy bien, como usted decía, aquí antes lo que existía era la Cámara de Comercio, porque era que se transaban. Yo recuerdo que Henry Molina y el papá del presidente de la Suprema y Gabriel de Río, que es el único sobreviviente de los fundadores de la Confederación Autónoma del Sindicato Cristiano. Entonces, a esa gente que los patrones le hacen el Copardón. Exacto, le hacen porque la tenía que tener la otra, con quién hablar. Entonces surge el Copardón, y Copardón básicamente es el gremio de sus inicios que maneja todos los temas sociolaborales en República Dominicana de parte del sector empresarial. Es importante mencionar, por ejemplo, que la AIRD es miembro de Copardón. Es miembro de Copardón y tiene la Asociación de Industria. Sí, es miembro de Copardón. Pero ustedes son miembros del CONEP. Somos miembros del CONEP, es correcto. Ellos son miembros de ustedes y ustedes son miembros del CONEP. Y la IRD también es miembro del CONEP. ¿Y qué están ustedes en el CONEP? Nosotros venimos siendo el brazo técnico en todos los temas sociolaborales. En todo lo que es laboral. Exacto, todo lo que es laboral. Entonces ustedes son parte del CONEP. Parte del CONEP también. En la parte laboral. En la parte sociolaboral, es decir, todos los temas del Código de Trabajo, todos los temas de seguridad social, los temas de riesgo laboral. Pero nacieron primero que el CONEP. Nacimos primero que el CONEP, es correcto. ¿Cómo se eligen? ¿Quiénes son los que votan por la directiva de esa institución? Bueno, los que votan en Copardón son los miembros de Copardón, que tenemos aproximadamente 150 miembros, que hay empresas y hay gremios. ¿Hay gremios ahí? Sí, está la IRD es un gremio, es una asociación. Bueno, de empresariales. Industriales. Está Azonaore, tiene voto en Copardón. Los hoteles. Los hoteles, las ARS, ADARS, tienen. Qué bien. Entonces es bien diverso y hay empresas. O sea, muchísimas de las empresas más importantes del país, o la mayoría de las empresas grandes del país, son miembros de Copardón. Que sí, que se puede decir que
es miembro de Copardón toda empresa grande o pequeña que tenga empleados. Es correcto, Ya. es correcto. Entonces, y en el día de hoy queríamos hablar de un tema que es el futuro del trabajo y el impacto de la tecnología. Que nosotros inclusive teníamos un foro montado para la semana que viene y tuvimos que cancelar por el coronavirus. Y es un tema que ahora toma mucha relevancia, porque ya usted está escuchando en muchos países el tema del teletrabajo. Y esos son de las nuevas modalidades de empleo que van a surgir con el impacto de la tecnología. Cuando hablamos del futuro del trabajo y la tecnología, lo primero que pensamos es en robótica e inteligencia artificial y cómo nos va a afectar. Y lo primero que le viene a la gente es, me voy a quedar sin empleo. Eso es lo primero que le viene a la gente. Y es un tema que hay que tocar. Hay que hablar de que sí van a empleos que van a desaparecer, pero van a surgir más empleos. Para que el televidente que nos ve, que es muy específico, el que está en la casa, la señora, y Carlos, que su sueño es que algún día él pueda hacer el trabajo en su casa. Porque ya yo lo estoy haciendo. ¿Perdón? Hay una parte que yo la hago allá. No. Sí. Nosotros conocemos bien porque hay empresas en Estados Unidos que ya 100% del trabajo. Es correcto. A veces usted, ahora mismo, las tele, usted dice tele laboral. Teletrabajo. A veces tú estás llamando para hacer una reservación de American Airlines y resulta que el que cogió el teléfono está en Calcuta. Sí. O tú crees el de Calcuta que no sabe que está aquí en Telepuerto San Isidro. Entonces, fuera de esas cosas que son globalizadas, el trabajo aquí en República Dominicana, la evaluación que ha hecho Copardón, si la tiene ya o si está en vía de hacerse, ¿qué porcentaje del trabajo podría hacerse totalmente en el hogar? Mira, esa evaluación, nosotros estamos haciendo el estudio de línea base del futuro del trabajo. Ya. Pero sí le puedo decir, doctor, que el BID en su último informe estima que el 62% de los puestos de trabajo en República Dominicana pueden ser robotizados, sustituidos por robots. El 62% pueden ser impactados por la tecnología. ¿Parcial o totalmente? Totalmente, el 62%. El 62. Es decir, que casi un 40 quedaría es lo que hay atrás, que. Y de ese 40 podría hacerse parcial alguno. Se pueden haber trabajos que pueden hacerse no robotizados, pero sí remoto, es decir, de su casa. Entonces, cuando yo decía que el tema es importante, porque hoy día tenemos un código del año 1992 que no contempla ese tipo de cosas. Por eso el sector empresarial siempre ha estado hablando de que hay que readecuar el código del trabajo a los tiempos y a lo que está pasando y a lo que va a pasar. Antes de entrar al aire, escuchaste un comentario acerca de la edad, de las cosas que aprende uno no porque lo leyó, sino porque lo vivió. En este programa se ha hecho varias veces una referencia a algo que ocurrió y que te toca directamente. En el año 1969, el mecanismo aeroportuario del día a día se llevaba a cabo de esta forma. Un buque llegaba de Alemania, de Japón o de Estados Unidos, de New Orleans. Son los tres grandes puertos de destinos que llegaban a Santo Domingo. Resulta que esos buques tenían consignatarios, es decir, habían empresas navieras que recibían previamente el aviso de que el buque tal venía en tal fecha con carga para América o para República Dominicana consignada a, entonces le daban una lista de tantas, era por peso y por volumen, a Almacenes El Palacio, Casa Vitienes,
whisky para los que bebían cosas, los que vendían bebidas alcohólicas, Casa Velázquez, y él le avisaba a esa gente. También le avisaba a los sindicatos, que es la parte que quiero contar. Decía, mira, llega un buquetal con tanta carga, se necesitan tantos trabajadores de bodega. Eso, bajaban abajo, colocaban el bacalao, el arenque y el whisky en unas paletas, el winche lo subía y lo ponía en puerto. Ese era un sindicato que se llama Sindicato de Trabajadores de a Bordo. Estaban sindicalizados para trabajar solamente dentro del barco. Ahí solamente trabajaban 4. El que bragaba con eso, el que lo ponía en el winche, el que manejaba el winche y el que le llevaba agua a esa gente ahí abajo. Se llamaba aguatero. Te lo digo porque me tocó atender a esa gente en esa época. Cuando lo ponían en el muelle, entonces entraba un sindicato que se llama Sindicato de Trabajadores Portuarios de Arrimo. Cogían la carga y la llevaban al almacén. En el almacén entonces ya era aduana y ahí venía el comerciante, pagaba sus derechos y se llevaba su cosa en su camión. Luego surgió en el triunvirato un nuevo sindicato que llegaron unas uñas, unas montacargas, que hizo otro sindicato, que era el sindicato de motorizados. Eso es lo que manejaban, y cogían en la cosita y la ponían en el camión. Cuando llegan los furgones, a ese programa viene Barbarín Mojica y dice que el sindicato de Poasi, del Nacional de Abordos, se opone totalmente al furgón porque elimina totalmente su mano de obra. Nosotros tuvimos que como medio decir, podemos oponernos al avance de que trae un furgón de allá y el furgón viene en el barco, te lo ponen en el camión y se va, nada más hay que hacer una verificación para ver que ahí no haya droga o que no haya una declaración falsa. Y esa fue una lucha que terminó dándole su liquidación a todo el trabajador que trabajaba en muelle y que el gobierno junto con las navieras tuvieron que buscar los fondos. Ahora estamos en una situación en que la tecnología va a sustituir la mano de obra, donde Copardón va a poder emplear personas que van a crear problemas sociales porque no tienen trabajo. Qué bueno que usted lo menciona, doctor, porque uno de los temas que debemos atacar en el tema del futuro del trabajo es esa situación. Y como país tenemos que tener una estrategia de qué vamos a hacer con aquellas personas que van a ser desplazadas. ¿Se van a readecuar a las nuevas modalidades de empleos o van a ser desplazadas hasta cierto punto? Entonces, por esas van a ser desplazadas. Van a haber personas que van a ser desplazadas. Te quiero decir que Carlos tiene una cámara, se la lleva para su casa, la pone en su casa, hace lo que le corresponde aquí, manda la señal por fibra óptica. Y toda esa gente que tú estás viendo, eso van para su casa. Entonces, sin trabajo. Y ahí es donde viene la readecuación de esas personas que pueden ser posiblemente desplazados. Entonces, cuando hablamos del futuro del trabajo, tenemos que hablar de el impacto de la tecnología y ese grupo de personas que pueden ser desplazados, pero de la misma forma se van a generar muchísimos empleos nuevos, diferentes, que hoy día las personas no están preparadas para eso. Entonces tenemos que hacer los estudios y por eso Copardón hizo una alianza estratégica con Barna Management School y el Ministerio de Economía en hacer el estudio de línea base para ver dónde estamos hoy día en República Dominicana, cuáles van a ser esos empleos que van a ser impactados y qué debemos hacer. Por eso es tan importante, vuelvo y digo, que como país veamos esto como una estrategia. No te quiero complicar, pero fuera de eso, que es un adjetivo específico, ese camarógrafo que ya no va a tener trabajo porque esa cámara
va a estar en otro sitio y va a ser un robot. Tienes adicionalmente la demanda constante de incremento poblacional que está requiriendo empleo en una lucha que se recrudece cuando el joven dice: no tengo mi primer empleo y ya me gradué. Pero el viejo dice: yo no quiero que me pensionen, yo todavía estoy, yo cojo 10 años más. Y la lucha del viejo es: ¿cómo ustedes pueden conjugar todos esos líos? Todo eso se está... No es mejor dejar Copardón irse y no, porque eso es una responsabilidad nosotros tenemos como gremio y también como país. Y como gobierno debe tener una estrategia. El sector empresarial, el sector educativo. Es decir, por eso Copardón está agrupando la academia, gobierno, sindicato y empresario para que hablemos del tema. Porque hay que hablarlo. Porque, por ejemplo, yo decía ahorita el Código de Trabajo, pero también tenemos una ley de seguridad social que no le da cobertura a ninguna persona de trabajo independiente. No, es el pico, ¿cómo es? Hoy día, el chiripero, hoy día se considera, no el Banco Central considera toda aquella persona que no cotiza a la TCS como informal. Es decir, que eso es informal. Y la informalidad anda por un 57%. Es decir, más de la mitad. Sí, entonces, es decir, que tenemos que el chofer público que anda conchando por ahí es informal, claro, porque no está cotizando en la TCS. No cotiza. Entonces, esa persona que no cotiza no tiene pensión, no tiene salud. Entonces, tenemos que ver cómo todo esto se va a conjugar y decir: señores, tenemos que tener una estrategia como país. Por eso Copardón ha tomado el liderazgo en este tema, de hablarlo, hacerlo, abrirlo públicamente, porque aquí traemos charlistas para que nos hablen de lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Europa, pero tenemos que hablar lo que es aquí, es una estrategia país. Tenemos que medirlo, tenemos que monitorearlo constantemente. ¿Por qué? Porque inclusive, como usted decía ahorita, la brecha salarial, en vez de cerrarse, se va a expandir, porque vamos a ver si, oye, esa persona, los empleos, también la desigualdad de género. Hoy día las mujeres no están estudiando las carreras de ciencia. Tenemos que empezar a promover que desde chiquitos estudien carreras de ciencia, se enfoquen en las matemáticas. Pero si con el sistema educativo que tenemos hoy día, con los índices que tenemos, no estamos bien atrás. ¿Ustedes tienen alguna respuesta a un fenómeno raro que se lo decimos a las mujeres cuando vienen? Hay áreas que son casi 100% mujeres, o por lo menos 80%. Y médicos, es decir, salud, justicia, llegan a todas partes. Comunicación social. Pero no llegan al tope. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, Mira, tú encuentras que en la justicia todas las mujeres, fiscales, juezas, mujeres, pero cuando tú vas a la Suprema, 2. ¿Sabe que le doy un avance del estudio de línea base, que lo estábamos viendo el otro día revisándolo? Es interesante un dato, que la mujer con mayor preparación, el nivel de desempleo es mayor. Llega un punto en que se hace desempleada. Exacto. Entre más formación se hace. Mientras más sube, llega un momento que ya. Exacto. Más difícil se le es conseguir empleo. Cuando llega el tiempo de ser la jefa, ya pierde el empleo. Que tiene la maestría, que tiene un doctorado, que tiene. Se le llega a su tope. Y es interesante ese dato, porque si queremos hablar de equidad e inclusión, tenemos esos fenómenos, esas situaciones que se están dando, las tenemos que revisar. Pero también se da el caso, explíqueme el asunto dice, no, usted no lo podemos emplear porque usted está sobrecalificado, es decir, usted tiene un perfil demasiado que sobrepasa las expectativas del puesto que nosotros queremos llenar. ¿Eso es una excusa o es una cosa que...? No, eso es una realidad. Es una realidad. Es una realidad, inclusive... Viendo yo también el informe, hay un porcentaje muy alto de dominicanos que estamos sobrecalificados para el trabajo que estamos haciendo. Porque te voy a dar un ejemplo que se da sencillamente. Las industrias, y aquí yo lo puedo decir muchas veces, pecamos de que ponemos que queremos un ingeniero, traemos el ingeniero, pero lo ponemos a hacer un trabajo técnico. Es cierto. Entonces, ese ingeniero está sobrecalificado para ese puesto de trabajo, pero le queremos pagar como técnico. ¿Entiendes? Entonces, aquí las carreras técnicas son importantes. El trabajo del Infotep, el trabajo del ITLA, son todas esas carreras técnicas van a ser necesarias. Mira, Lilian estaba dejando para último porque ella es mujer, tiene más problemas laborales que tú y que yo,
y tiene muchas preguntas, pero escuchándote, pienso lo siguiente. Mucha gente me dice, la revista está muy politizada. Digo, bueno, es que el país está muy politizado. Lamentablemente. Sin embargo, cuando yo te oigo, digo, caramba, pero es una solución para despolitizar parcialmente la revista. Y oyéndote pienso que te voy a pedir que anunciemos lo que originalmente vinimos a anunciar, que es la posposición de un evento, y que me hable del evento, y que te comprometa a ver cómo vamos a patrocinar, ¿verdad? Buscar unos cuartos por ahí para coger y pagarle al canal o algo de eso. Y hacer porque es que lo laborales no tiene límite. Nosotros podemos hablar 24 horas, 24 años, todos los días sobre el del problema laboral. Sí, sobre porque el tema. Cada vez que se hace una pregunta surgen 10. Mira, nos metimos en mujer ahora. Y tú acabas de decir una cosa que nunca la habíamos oído, que la mujer tiene oportunidades hasta que llega a la cima, que entonces se queda desempleada. Se le hace más difícil progresar y conseguir empleo. Bien. Pero hay un estudio, otro estudio, y este es un estudio que publicó Barna, de su Observatorio de Responsabilidad Familiar, que dice que la mujer ejecutiva es más dura con la mujer que va subiendo que con el hombre. Es decir, la mujer ejecutiva que llegó a la cima, dice, viene una mujer y dice, mira que yo necesito licencia por maternidad, pero yo no me coge ni un día libre. Yo no me es más dura con la mujer. Exacto. Y dice, yo no me coge ningún día. Si yo llegué aquí... Mencionaste Barna 2 veces. ¿Barna es de Copardón? No, pero hemos hecho varias alianzas estratégicas. Esa es una universidad. Una universidad de negocios. ¿Y es laboral o empresarial? Yo doy clase en Barna también. Pero Barna es muy específica. En negocios, sí. Bien. Mira, anuncia el foro fue reprogramado. Estamos viendo la nueva fecha. Y el foro tenía un formato muy interesante, porque íbamos a tocar todos estos temas con una visión local. Íbamos a iniciar, es cierto, con la visión de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el futuro del trabajo. Después teníamos un charlista internacional, que es el señor Sergio Vitar, un exministro chileno, que es la persona que ha escrito más en Latinoamérica sobre el impacto de la tecnología en el trabajo. Después teníamos un panel, el panel gobierno, donde íbamos a tener ministro de Educación, ministro del Trabajo y ministro de Economía, en donde se le iban a hacer preguntas directas para saber qué está haciendo el gobierno y qué piensa hacer sobre este tema del futuro del trabajo. ¿Se suspendió sin fecha? Se suspendió ahora mismo sin fecha, pero estamos pensando hacerlo en octubre, en el mes de octubre. Pero como esto del coronavirus, hay que estarlo... Bueno, pero vamos a hacer viendo. un experimento y vamos a hacerlo entonces, ¿cómo se llama? En línea, online, virtual. Sí. Lo pensamos así. Vamos lo que a pasa es hacerlo. que los expositores decían, mira, una charla, una exposición mía de 1 hora es bastante pesado estarlo mirando en una pantalla. Sin embargo, la gente va al cine y se echa 1 hora y media, 2 horas una película, y ahora 3 horas. Entonces, después del panel del gobierno teníamos el panel de la academia, donde teníamos invitado, ya y todas estas personas confirmadas, teníamos invitado a INTEC, Pucamaima y la Universidad Autónoma, la UAS. Bien. Después teníamos dentro de la academia las escuelas técnico-profesionales, ITLA, Infotep, y ahí teníamos 2 empresas, Claro, por su plataforma digital, y teníamos una empresa de Santiago que se llama Intellisis, que tiene un instituto de formación para programación, y forma jóvenes de bajos recursos que le da oportunidad para ser programadores desde aquí en República Dominicana. Y después venía el panel sindical, que usted menciona a Gabriel del Río, que representaba el sector sindical, y el sector empresarial, que iba a estar representado por sectores muy importantes del país. El sector turismo, por el Fran Elías Ranieri, el sector agroindustrial, por el señor Pedro Grache, el sector comercio, por la señora Mercedes Ramos, el sector Zona Franca, por Mercedes Capellán, y teníamos 2 empresas que hoy día ya están haciendo esas transformaciones. Teníamos el sector FinTech, de finanzas y tecnología, que es lo que viene siendo la banca del futuro, Manuel Alejandro Grullón Hijo, y teníamos al licenciado Leonel Melo, del sector abogado, servicio, que iba a hablar ya las transformaciones que él está haciendo en su firma,
para adaptarse a los nuevos tiempos. También hay algo. Ha proliferado mucho los call centers. Sí. ¿Eso es calificado como tecnología o se trata como zona franca para fines de representación? Bueno, hoy día es zona franca, porque lo que sustituiría el call center en tecnología sería que cuando tú llamas y te habla y es una grabación de un robot, básicamente. Okay. Eso es tecnología, okay, que ya se está dando. Ya eso se está dando. Tú ves, eso podría ser la sustitución de lo que es sí, los call centers. Un ejemplo de lo que es robotización. Exacto. Pero este tema es tan amplio. Por ejemplo, en Europa se está hablando de ponerle un impuesto a los robots que sustituyen a la gente. Bien. Sí. Desgraciadamente tenemos que... le prometemos a la amiga Giselle que el licenciado Alfredo de la Cruz va a venir a hablar de la tecnología para el lavado. Sí, que le trate eso, no es tanto elaborar. Gracias, licenciado. No, gracias a usted. Bien.